Javier, también. Tu punto es muy importante porque sabemos que hay otras tecnologías de escritura en otras partes del mundo que siguen el mismo inventario de signos con pequeñas modificaciones, pero codifican diversas lenguas. Eso, por ejemplo, no se ha explorado en este caso. La refutación que Stephen Houston y Michael Coe han hecho sobre esa mascarilla presenta la posibilidad de que, y si por ejemplo se está utilizando un sistema de escritura que gráficamente es muy semejante al de la mojarra, pero que está codificando otra lengua, entonces su refutación quedaría completamente invalidada. Les puedo dar un ejemplo muy claro, Alfonso también supongo que podría apoyarme en esto, de cómo hay ejemplos históricos de la misma tecnología de escritura que es capaz de codificar múltiples lenguas. La tecnología cuneiforme se sabe que se utilizó en lo que ahora es gran parte del Medio Oriente para codificar un mínimo de 10 lenguas diferentes. La respuesta a este problema respecto a Mesoamérica tal vez me remite al comentario que hizo Caterina, que tal vez deberíamos también considerar, por todos los datos que hay arqueológicos, de una gran interacción entre múltiples regiones de Mesoamérica, que ya no es posible seguir pensando en estas islas que tienen fronteras bien definidas, sino que, en mi opinión, podríamos considerar viable, al menos como una propuesta heurística inicial de análisis, la posibilidad de que encontremos en Mesoamérica similares tecnologías de escritura capaces de codificar diferentes lenguas.